Café Club, sí, todo es de aquí. El aroma te hace sentir feliz. Bifi en Café Club, el café es amor y luz. Bifi, ven a disfrutar donde el café es tu hogar. Hola, ¿cómo están? Bueno, tenemos hoy en De Ley con María Paula un invitado de lujo, el señor Rafael Palacios. Yo siempre les he dicho que el derecho está en todo. El derecho vive en todo. No se puede concebir una sociedad sin el derecho. El derecho vive en el arte, el derecho vive en, en la salud, el derecho vive en nuestra recreación. El derecho tiene múltiples caras. Y bueno, una de ellas es la salud, la cual es un derecho que se exige, que debe garantizarse, que es más, está garantizado en la Constitución, está garantizado en leyes orgánicas, pero vamos a conversar un poco con Rafael para ver cómo él, desde la sociedad civil, ve si se cumple o no ese derecho, qué es lo que él, las experiencias que él ha logrado recopilar y qué él ha hecho por construir una sociedad mejor. Así que primero, ¿cómo está? Mucho gusto tenerlo como invitado y quiero que me diga quién es Rafael Palacios. No se escucha. No lo escucho. Perdón, le decía pues que muchas gracias María Paula, mi querida doctora, como siempre le digo, una gran guerrera, una mujer de inspiración, una mujer que resiliente y pues que motiva justamente a todos estos actores que estamos en el campo de batalla, pues primero como también actores principales, quien habla es padre de una hija, hoy señorita y médico sobreviviente del cáncer. Y allí inicia quién es Rafael Palacios, un ser de los tantos ciudadanos que hay en este país que por un accidente de la vida que está involucrado en este tema, inicialmente... Hola, ¿cómo va? Inicialmente... Perdón, que hay algo, una interrupción. Inicialmente esto empieza, como le decía, pues por un accidente de la vida, algo que nadie está preparado, y María Paula, usted lo conoce, y así como todas las personas que un día nos dicen, estando un día común, normal, con altas y bajas, y algo sucede y resulta que vas al médico y te dicen, tu hija tiene cáncer. Bueno, ese día para mí fue un antes y un después. Sentía que todo lo peor pasaba, todo lo peor estaba por llegar, que cáncer es sinónimo muerte. Bueno, un sinnúmero de cosas que definitivamente hoy puedo decir que no es así. Que tener cáncer no significa que nos vamos a morir. Que cuando no es el llamado de Dios, cuando este no es el caso, porque ante eso nadie se puede oponer y todos tenemos un ciclo, no soy yo quien para poder explicar, pero muchos no están llamados en ese tiempo para poder acudir a su llamado. El caso depende de nosotros, de la valentía, de la fortaleza, del apoyo, del cariño familiar, de la resiliencia también, esa motivación que tiene uno que tener y más aún cuando hay una familia unida, ¿no? Que ahí es donde viene justamente, se inicia todo este periplo, donde la parte emocional, la parte anímica, la parte espiritual es muy, pero muy importante para hacerle frente a esta perversa enfermedad. Y ese es Rafael Palacios, un ser trabajador, una persona pues que tenía una vida cotidiana común y corriente, no nada poder destacar más allá de lo normal como un ciudadano
honesto, que hacía una vida rutinaria, común, como digo hace un momento. Pero este evento, que ya fue hace aproximadamente 15 años atrás, a mí me marcó la vida, me puso en un sitial terrible en esa época. Estaba en una situación, pero muy, muy, muy complicada. La noticia del cáncer de mi hija fue la frutilla, el postre, o el pompo, el regalo, como para ya sucumbir. En lo personal creí o pensé que todo se acababa, que ya no había más, que eso ya era el final de todo, que la familia se destruía, que, bueno, un fatalismo terrible. Y después entendí o con el tiempo entendí que no es así. Me armé de valor e inclusive mi propia hija en el estado o en el hecho de su dolor me dijo: papá, te desconozco, tú eres un hombre que toda la vida he admirado por lo valiente y te veo desanimado, me estás desanimando, dame ánimo. O sea, mi hija mismo. Entonces comencé y tomé otra actitud. Y esa actitud era que en aquella época no había nada, nada de ayuda, solamente para poder tratar esta enfermedad había que hacer situaciones pues de recopilación de fondos a nivel privado y todo lo que correspondía a este tema. Y me tocó muy difícil porque por esas cosas de la vida, estando en Solca, un centro al cual yo aprecio, quiero muchísimo, es la oportunidad que se tiene para poder existir. Hubo una oportunidad de ir a Licasa Bustamante por una circunstancia de la vida. En ese momento no lo entendía. Créanme lo que hay cosas que ahora, repito, entiendo que a veces hay personas que por alguna razón están destinadas a un accionar, a un activismo, no sé cómo decirlo, pero a mí me tocó ir. Había una unidad pequeña ambulatoria donde se trataba a niños, pero no tenían todo el respaldo. En el ICASA. Una muy buena médico que también estaba, la doctora Doris Calle, y pues empezamos allí el tratamiento con ella. Cuando llegué ahí habían 4 cunitas, que mi hija ya estaba un poquito, era una señorita, tenía 13, 12, 13 años, y los piecitos le salían sobre esas cunas, ¿no? Y dije: ¿dónde, señor? Después de venir a un centro de salud tan esplendoroso como es Solca, y no entendía hasta ese momento qué y por qué había tomado esa decisión. Creo, después me di cuenta que había hecho una buena decisión, aparte de que me convertí en ese estandarte porque ahí faltaba de todo. Entonces la necesidad, como les decía hace un momento, lo que me pasaba a mí ya era solamente la piedra que ya me hundía, y con esa enfermedad pues ya no pasaba más. Nunca había tenido, y hasta la fecha, decía una persona con bastante carácter, pero nunca había pensado, ni se me había ocurrido, pero algún momento lo llegué a pensar hasta en autoeliminarme, porque no soportaba ese dolor en ese momento. No decía: puchica, yo soy de esos papás con sentimientos de mamá con mis hijos, ¿no? Entonces, imagínense, mi niña, ¿no? Es terrible. Ha pasado tanto tiempo y todavía no me deja de afectar esa impresión y ese dolor. Bueno, pero me armé de valor con lo que me dijo mi hija: papá, y dame ánimo. Bueno, me sentí avergonzado de que me puse como una Magdalena, estaba que lloraba, estaba que hacía, no sabía qué hacer, pero no, desorientado. Con ese llamado de atención o esa retadita como papá o mamá que mi hija me hizo, reaccioné y me puse en pie de lucha, ¿no? Y fuimos abriendo camino porque no había más que en esa época, el MIES que ya acudía, había un bono de $2,000 para apoyar a los pacientes, y no a todos, pero a los que se podíamos tener esa oportunidad. Pero esos $2,000 en un tratamiento del cáncer, créanme lo que no, y usted conoce muy bien que no alcanza para nada. Fuimos abriendo camino. No voy a entrar en planos politiqueros porque nuestro tema no es politiquero, pero fuimos escuchados en aquella época y se abrió camino, y esa unidad se convirtió hoy en día en una de las 2 de este país a través de la Red Pública Integral de Salud, donde se atiende en complemento con esa otra gran institución que es Solca, que lamentablemente no está bien asistida con el respaldo económico de los gobiernos de turno, pero entendí que se puede hacer más, y que a mí me había pasado algo que era para ese enlace
entre dos instituciones, una que es estatal, la otra que es un servidor privado, pero que es la que mejor puede tratar el cáncer en este país. Y hoy en día existe lo que es la Red Pública Integral de Salud, ¿no? Y la red privada, que es justamente Solca y otros centros oncológicos que ya comienzan a ver. Y obviamente ese fue el inicio, ¿no? Donde me enviaron alguna vez a comprar unas procarbacinas. Nunca me olvidé de ese nombre de esa pastilla. Yo ya no tenía, pero tenía dos carros, yo vendía uno, el otro estaba desguazado porque ya se me había dañado la máquina, lo había arreglado. Bueno, ya no tenía ni para el colectivo. Y esas procarbacinas valían $500. Yo no sabía qué hacer. Y me fui a Solca, fui a hablar al departamento de trabajo social, al cuerpo de damas, maravilloso que tiene esa institución, les pedí. Bueno, me ayudaron. Entonces comencé a ver que esto se podía entrelazar, la parte pública con la parte privada, que hay gente buena, que hay gente que se puede, pero hay que encontrarla y debemos encontrarnos, porque no todos tienen ese mismo sentir, porque lamentablemente esto cuando nos pasa nos llama la atención y podemos manejar este tema, ¿no? Como le decía, en ese momento todo lo que se había hecho por una necesidad forzada, porque no había los recursos, había asistido, había hecho pues esas procarbacidas, como le comentaba, costaban $500 en ese momento y yo ya no tenía pues ni $1 en mi bolsillo. Y el amor, yo no sé, llegué a Solca, como ya les comenté, hablé con esas preciosas damas, primero con Trabajo Social, esa institución que es Solca, grandiosa, porque no tengo más que agradecerles y toda la vida, pues eternamente agradecido. Y se convirtió esta necesidad, esta vivencia personal, como en un estandarte de cómo lo hizo, ¿no? Ahí habían más padres que no tenían esa misma, de pronto, impetuosidad o desesperación con esta, de pronto, energía de querer poder, porque también eso influye mucho. Hay padres que tienen todo el amor a sus hijos, pero a veces no tienen esa, y hay que ayudarlos, hay que motivarlos, porque de eso Orientarlos. depende. Sí se puede, sí, sí se puede. Entonces, en ese momento es donde empiezo ya no solamente a ver por mi necesidad, sino que me di cuenta que se podía ayudar, que con la experiencia lamentable, con el sufrimiento que se había tenido, no era el único y que ya no se trataba de lamentarse, ya no se trataba, no solamente porque es inevitable no hacerlo, de sentirse acongojado, triste, sino ante esa adversidad buscar soluciones o los caminos o las rutas posibles. Y es allí donde, como decían, pues, o dicen en nuestro campo, Montubio, a hacha o machete y garabato abriendo trocha, ¿no? Abriendo camino en un camino pues empantanado, agreste, que en ese momento había, repito, no había nada, normativas ni nada. Posteriormente ya se hizo y a través de estas diligencias y todo lo que se hizo pues ya en conjunto como primero un comité de padres, pudimos llegar a ser escuchados y ya se atendía a los niños. La unidad oncológica en el caso Bustamante, así como en el Baco Ortiz, fueron creciendo, se hicieron ya unas verdaderas unidades, hasta la parte de quimioterapias, en enlace y coordinación con Solca. Mire, esa fusión o esa coordinación, esa alianza fue importantísima porque antes Solca estaba, si es verdad, tratando, pero no había esa concienciación con el Estado o con el gobierno de turno, porque cada quien hacía lo que podía, porque como no les pasaba, no les interesaba. Y como normalmente los pacientes oncológicos son un gasto, un rubro muy fuerte para el arca fiscal del Estado, prácticamente se omitía. Entonces, cuando hay este impulso de ser portavoces, ya no solamente uno, Rafael Palacio, sino varios padres, varios pacientes adultos, ya se convierte en un grupo, en una fortaleza. Y poco a poco hemos ido creciendo, se ha ido creciendo. Repito, no es solamente quien habla. Hoy en día, como en el caso de María Paula, como el caso de muchos actores, muchos voluntarios, también hay que diferenciar lo que es el voluntariado con el activismo, que tiene una diferencia. Se parecen, pero no es igual. Entonces, todo esto hay que ordenarlo, la casa, en este tema hay que seguir aportando y obviamente pues con primero la bendición de Dios, los que creemos en Dios,
y darle y ponerle todas las ganas. Muchas veces y tantas veces me he querido salir de este tema y créanmelo, cada vez estoy más involucrado en esta situación Es verdad. porque es muy difícil manejar esto con la euforia, el cariño, porque esto no puede ser afán de lucro, esto no, nadie puede sacarle ventaja, al dolor ajeno no se le puede sacar ventaja. Lamentablemente vivimos en caminos o en una sociedad purulenta donde todo es un ganar y ganar y el dolor es un negocio para mucha gente, los medicamentos, el caos en el sistema de salud es realmente un problema porque mantenerlo así es el gran negocio, pero no importa quienes estén al frente ni quienes estén dolidos, lo importante es hacer el negocio y el marketeo político o politiquero, que es donde justamente manejan este tema cuando les conviene. Claro, Inclusive a donde, los activistas también, ¿no? donde todos se quieren subir a la camioneta. Una cosa, Rafaela, a mí bueno, cuando en algún momento hubo la necesidad, porque hubo la necesidad y la necesidad humanitaria, cívica, de ayudar a los grupos vulnerables. Yo me acuerdo que a mí me dirigieron hacia usted y me dijeron, bueno, él sabe absolutamente todo, él es el padre de los niños con cáncer aquí en Guayaquil. Estaríamos hablando de cuántos aproximadamente que se tratan aquí en Solca y en el ICASA. Bueno, no hay una estadística clara. Uno de los temas, y debo con mucho pesar y hasta vergüenza decirlo, este mismo caos, porque ha venido siendo manipulado detrás de todo esto, hay mucho interés creado, mucho negocio con el tema de los mercaderes de medicamentos, el tema de la proyección politiquera. No hay una estadística clara. Lo que nos referimos es a lo que dice el Observatorio Globocan, que es un observatorio respetable, pero en lo personal, algo conozco del tema, no puedo hablar con números, sería irresponsable de mi parte, pero no son aterrizados. Solamente para que tengan una idea, el oriente ecuatoriano, no hay, en el oriente ecuatoriano, en todas las provincias del mismo, no hay unidades oncológicas, peor oncopediátricas. Globocan habla de 39.000 pacientes, de los cuales 6.000 están registrados hasta el año 2022. Pero, ¿y qué pasa de ahí hasta acá? ¿Y cuántos son los que tratan? Los que se repiten, que vienen del oriente, se tratan en Quito, van a Cuenca por una derivación, después vienen a Guayaquil. Hay muchos que están multiplicados siendo un solo paciente. Hay otros que ni siquiera constan. Hay problemas sociales que no se tratan, el abandono. Estadísticamente se dice pues, que hay una tasa aproximada del 40% de deserción les pongo un ejemplo palpable, y volviendo al tema del oriente o de la región insular, padres que vienen con su hijo y le dicen, tu hijo tiene cáncer, pero tiene que venirse a tratar, pero ellos tienen más hijos en el oriente, resulta que uno solo no se alcanza como cuidador, mientras hay más hijos que mantener. El problema es gravísimo, la mayoría de las familias se disocian, se separan, el problema también de la poca formación, la celopatía, la falta de principios de hogar, de esa naturaleza de padres, porque he visto hasta madres dejar botados en los años que tengo a sus hijos, es un asunto terrible. Y otros que deciden sacrificarlos porque tienen más hijos que mantener. Entonces, el problema cultural, de personas que no se enteran, o sea, no se instruyen, y eso también afecta mucho porque hoy en día se puede buscar información que hay, mucha también está tergiversada, pero uno aplicándose puede encontrar algún tipo de respuesta. La falta de apoyo gubernamental. Y no hablo de este gobierno, no, yo no voy a referirme a ninguno, te repito, no voy a hacer politiquería, voy a hablar lo que es, y porque esto es un tema de 18 millones de ecuatorianos que nadie está exento. El cáncer no distingue razas, estatus o credos. Esto no puede ser de izquierda o derecha. Lamentablemente hay muchas personas que cogen esto o lo que se dice para poder manipular y poder tergiversar y acomodar a la politiquería. Y lamentablemente, créanmelo, al hacerlo están hasta condenando a sus propias familias, a sus propios congéneres, porque esto es un tema tan delicado, repito, que nadie está exento. Por ende,
lo que se debe de hacer es hacer un consenso primero, hablar con los grupos sociales, con la gente que estamos, con el caso de María Paula y otros más, y si me toman en consideración, pues para poder llevar como portavoces estos temas, porque normalmente se contrata técnicos que son especialistas y obviamente son contratados con dinero del Estado y para eso están ellos obligados, o sea, desde allí, ¿no? Pero no podemos tomar decisiones tecnicistas con resultados, o sea, con aspectos humanos donde hay que analizar otros aspectos. Por ende, los resultados tecnicistas son completamente deshumanizados. Es Así decir, es. solamente es la ley de una estadística, cual fue, como si fuésemos una cifra o una institución bancaria haciendo un análisis o un balance. La salud, la vida, la parte humana no se la puede analizar desde ese punto de vista. Y es allí donde nos interesa porque, ¿qué me quieres decir? Sé concreto, sé humano. Y la parte humana hay estos aspectos, porque todo no lo podemos solucionar. Entonces hacemos de la vista gorda y esto es lo que se decidió y no puedo más y me remito a lo que me dicen justamente las normativas. Una cosa respecto a lo que usted está diciendo, que efectivamente lo he visto en otros voluntarios también y me llama mucho la atención, es esta situación de humanizar al paciente y a su vez que esta ayuda sea dirigida de esa manera. Es decir, no quedarme en, qué sé yo, en la donación, no es por menoscabar, ¿no? Sino que ustedes, por ejemplo, y hablo de las personas que conocemos, que son voluntarios frecuentes, conocen la vida del paciente, conocen su entorno, conocen sus dificultades, conocen su problemática, conocen cuántos hermanos tienen, conocen los riesgos. Entonces, esa es la forma correcta de ayudar, ¿no? Importantísimo, qué gran pregunta y es algo que hay que clasificar y hay que definir y obviamente creo que debería ser motivo de una tertulia o de una reunión, de un simposio, porque es importantísimo lo que María Paula usted acaba de mencionar, esa humanización, ese contacto con el paciente, porque lamentablemente uno se va quedando solo cuando está... la familia se va, no se digan los amigos. Antes pasaban a saludarnos, ahora pasan por atrás de la casa, ya no, o sea, cuando uno está en este tema. Perdón, no siempre es así, pero la mayoría de las personas entran en estado depresivo justamente por esta indiferencia. El estado anímico es importantísimo para el tema de las defensas. ¿Y a qué viene y por qué lo importante de su pregunta y su análisis? Porque hay voluntarios que se manejan, pero extraordinariamente. Conozco el caso de María Carola, de nuestra voluntaria intensa, y bueno, se me escapa y por respeto no voy a decir porque se me puede olvidar el resto y no quiero resentimientos, porque hay mucha gente que dice. Pero hay una parte que no, como usted acaba de decir, no nos podemos quedar solamente en la dádiva del acudimiento, del acompañamiento a la congoja. No nos podemos quedar en el que, sabes que te falta un pañal o de pronto no tiene la leche del niño y bien porque la vamos a conseguir, porque, y repito, aplausos porque hay gente maravillosa que lo hace. Quien habla tiene otra perspectiva. Yo hago voluntariado, pero un voluntariado que es de pronto aterrizado desde una óptica plena por ser actor, repito, actor desde la necesidad. Yo no estoy en esto porque soy voluntario. Yo en mi vida, ni en el peor de mis sueños, me imaginé estar en este tema. Y créanmelo, ¿no? Considero y me edificado como persona, pero créanmelo que si me hubieran puesto a elegir, no lo hubiera hecho, no hubiera estado ni quisiera estar en esto, con el mayor respeto. Pero ya estoy metido, pero como usted no tiene idea, ya hasta los cabellos ya los he perdido, más por naturaleza. Pero llevo esto en el alma y considero de que debemos ser aterrizados. Si no tenemos normativas, no tenemos reglas, no tenemos una ley de Estado,
No podemos aterrizar con una verdadera ayuda. No podemos ayudar a uno para que se vaya al extranjero y a otro que tiene la misma patología no se lo puede hacer y que es la mayoría. Entonces, el derecho tiene que ser para todos y tiene que estar contemplados con normativas que se deben de hacer ley del Estado. Y en eso constituimos, como usted conoce posteriormente, la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer, la ACNAC, del cual fui su presidente hasta ahora el mes de junio. Ahora soy pues vicepresidente y obviamente sigo delegado de la Comisión Social y todo lo que es legal. No soy abogado, pero tengo un maravilloso cuerpo jurídico, incluyendo a usted como nuestro miembro honorario, donde hemos presentado ante la Asamblea, primero un delineamiento como para que se cree la ley del cáncer infantil. No se le dio línea, no se le dio oportunidad, veníamos peleando. Este gobierno, lo bueno se aplaude, y repito, no voy a hacer politiquería, ni estoy defendiendo el gobierno, ni echándole lodo a ninguno, pero lo bueno se destaca. La doctora Anabel Asín lleva, motiva, está Juan José Reyes, perdón, que está presidente de la comisión, y llaman a una convocatoria para hacer la ley integral, la ley orgánica integral para tratar el cáncer en Ecuador. Nosotros ya habíamos presentado, había una ley, un anteproyecto ya presentado, aprobado para la ley del cáncer de útero, pero a ver, vamos por parte. Primero, la ley orgánica anterior no contemplaba la diferencia del cáncer infantil con el de adulto. En 2, 3 párrafos se lo contemplaba, pero no se lo diferenciaba, que desde ahí ya estamos mal. Porque al no diferenciárselos, no existimos, como dije hace un momento. Si no existimos, no tenemos cómo reclamar derechos. Entonces, se nos convocó para que aportemos con los insumos. Debo decir con mucho orgullo, primero agradecerle a Dios y a todo el cuerpo jurídico, a todos nuestros miembros honorarios, a todos los que han colaborado para esto. Porque no es mérito de una persona, porque sería ingrato arrogarme todo lo... Pero se presentó los insumos. Y hoy, en el primer debate de la Asamblea Nacional, está considerado todos los insumos, y permítame decirle que fuimos los únicos que aportamos con experticia, con argumentos jurídicos, porque no es solamente ir a dejar la quejumbrosidad, sino con argumentos y propuestas reales y aterrizadas, que son aplicables con normativas, ¿no? Y con jurisprudencia, con procedimiento parlamentario, que es otro de los temas que no se hace aquí en el Ecuador. A fuerza de tanto haber escuchado, ya me he vuelto medio leguleyo, y perdón a los abogados como la doctora María Paula que hable de esta manera. Pero definitivamente ya está. Se aprobó el primer debate, hay un segundo que está por venir, pero el 99.99% de los 151 asambleístas con alguna situación lo está apoyando. Esperemos que el señor presidente, y como así lo va a hacer, está su señora madre por medio, lo haga, donde se contempla justamente todas estas aristas, porque por ejemplo el cáncer de útero hoy en día en el Ecuador es la primera causa después del de mama, porque siempre ha sido a nivel mundial el de mama el que está afectando como el cáncer principal agresivo en las mujeres, pero a los niños no les da cáncer de útero, a los hombres no les da cáncer de útero. ¿Cómo puede haber una ley para el cáncer de útero? Entonces, a los niños, o sea, si hay una ley del cáncer de los niños, pero no son los mismos protocolos al de adultos. Entonces, ¿qué se concluyó? Hacer una ley integral que nos parece justa, donde sí se lleva estas normativas, y tenemos la oportunidad de haber contribuido o hecho este aporte, donde se pueda tratar con equidad a todos, sin discriminación. De ahí a la realidad y a la práctica tendremos que estar vigilantes, justamente los activistas y los voluntarios, que esto suceda. Claro. Lamentablemente también hay personas inescrupulosas que se dedican a vivir de la desgracia ajena y hacen pues las fotos y esto, y como hay otras, pues como acabo de mencionar, que definitivamente lo hacen de manera correcta y con un buen sentir. Creemos que la ley que ya va a estar, pues esperemos que para el próximo año ya sea una realidad, la ley orgánica integral para tratar el cáncer en Ecuador, donde se incluye la ley o leyes ya de Estado, normativas que se hacen ley de Estado para tratar correctamente el cáncer infantil. El cáncer infantil. Entonces, esa parte... Y cuéntenos, perdón que lo interrumpa, un poco o sea, aparte de toda esa lucha que usted ha tenido, porque la ha llevado, la he visto también, he sido testigo de esa lucha,
un poco de su lucha personal por la fundación, que María usted Gabriela trabajó Palacios. tanto. Claro, que usted trabajó tanto y qué es lo que, porque en algún momento conversábamos respecto a las falencias, ¿no? A lo que nosotros veíamos, qué era lo que se necesitaba, ¿no? Y en la fundación que usted creó, ¿cuál es la ayuda que se brinda para el Ya, son paciente? dos escenarios, ¿no? Como hablábamos del voluntariado y del activismo. Yo debo decir que me he involucrado en los dos. Como les decía, no sé en qué momento, pero estoy recogiendo lo que con usted justamente muchas veces hemos conversado, María Paula. Usted es una guerrera, usted es una sobreviviente de esta perversa enfermedad. Y mire, guapísima, ¿no? J. Lowe le dijeron hace un momento, y tiempo atrás Gracias. parecía que todo se acababa, ¿no? Y obviamente, pues, somos una esperanza, un pilar de motivación para muchas personas que están desmotivadas y todo. Cuando pasó esto, siempre pues me iba afuera de los hospitales a hacer bulla, y la verdad que nunca logré mayor cosa que los gerentes o jefes zonales o personal involucrado en el Ministerio de Salud para solucionar el momento, pero no había algo como una guía, ¿no? Para poder cerrar. Creé un proyecto que posteriormente no lo podía realizar a través de la asociación porque las asociaciones no tienen vida jurídica, o sea, la parte jurídica no les permite primero solicitar ayudas como datos. Creé la Fundación María Gabriela Palacios con un proyecto aterrizado, real, complementario a la parte clínica. Algo que no se trata en el Ecuador, y me da pena decirlo, lo he hecho para los niños y adolescentes, pero debería ser para todos, porque no se puede discriminar porque ya estás adulto. Es verdad, los niños tienen mejor posibilidad de hacerle frente a la enfermedad, son el futuro del país. Uno de pronto ya estoy con mis años encima y bueno, en que me dé una enfermedad y un niño, pues prefiero, le apuesto y he hecho mis cartas según el concepto tras bastidores que hay, es el niño, ¿no? Y por último, así es. Pero no debería ser tampoco así porque no podemos jugar con la vida ni decidir quién sí ni quién no. Entonces, la parte complementaria, y aquí viene una situación importantísima que debemos de tener en claro. El tema de clínico es desde el hospital hacia adentro. Ahora tenemos excelentes médicos en el servicio privado que es Solca, en los otros centros particulares, doctores impresionantes, muy profesionales, en la parte pública también. Conozco, hay falencias, situaciones que por presupuesto más no, si no tengo las herramientas es obvio que no puedo avanzar más, pero capacidad y material humano, técnico, científico, si no tienen las herramientas, ¿qué pasa? Por último, yo atiendo, hipotéticamente voy a hablar figurativamente, soy médico, yo recomiendo, receto, hago mi diagnóstico, sugiero, pero ya desde al revés, ¿no? Desde la salida al hospital hacia afuera hay otra realidad, hay un abismo, Así hay es. una situación que es incalculablemente terrible de abandono, de desamparo, el problema social, el problema laboral, los padres, lamentablemente nadie puede tener un padre subsidiado y los votan por los regulares, si no les dan su derecho, no hay ninguna ley que los proteja, el bono le dan en algunos casos a unos sí, otros no, hay un sinnúmero de cosas y lo más importante, no hay el acompañamiento Psicológico. psico-oncológico o psico-oncopediátrico. No es solamente el paciente, en el caso de los adultos, ni el niño que se enferma la familia. Es una situación, perdón, que arrastra a todos. Repito, la mayoría de las familias se disocian, créanmelo. Yo he visto cosas inauditas, inauditas. Y no es cuestión de solamente el tema social, económico, es un asunto emocional que si no estamos bien preparados lo vemos como un problema y hay personas que le huyen a este tipo de problemas. Peor una enfermedad cuando se vuelve perdurable, agresiva, que aparentemente si te vas a morir ya, pues esperemos nomás y me resigno. No, aquí hay que ponerle las ganas porque podemos ganarle a esta enfermedad. Pero cuando uno habla así, este está loco, y mejor apártate de este pelado, eh, por decir, porque está poniéndoles en problema y la gente lo que menos quiere es problema. Y a veces desde la misma familia se pone en ese plano. Entonces creemos, y cuando se crea la Fundación María Gabriela Palacio, se crea para justamente crear esta
esta oportunidad con exclusiva motivación para crear el Centro de Asistencia Social Integral para Niños y Adolescentes con Cáncer, ¿no? Que hoy tenemos ya un terreno de 4.685 metros frente al terminal terrestre. Estamos ya en las conversaciones para el proceso constructivo, nos hemos demorado porque es muy duro. Esto es un tema, repito, que no interesa, no es comercial. Y nadie quiere construir un terreno que no es de ellos o no pueden sacarle provecho porque es un comodato. Entonces, todo ese tipo de situaciones hay. La otra parte, María Paula, y es la que no, la ciudadanía no conoce, o conoce y no le presta atención, es la alimentación. ¿Qué comemos nosotros? Quien habla y todos, y yo tuve que arreglar, y ahora último, mi dieta, mis protocolos alimentarios, tenemos una indisciplina total, tenemos regímenes alimentarios, pero fatales. Y peor un paciente oncológico, pues, ¿no? ¿Qué come un paciente? Y peor un niño, pues se les da leche, se les da un sinnúmero de azúcar oye, los están engañando. Todo es un tema comercial. O sea, utilizan el tema de la lastimosidad para volverlo comercial, cuando le están haciendo es un daño. Y es allí donde creemos que necesitamos asesorar, guiar, orientar, no solamente en el plano técnico, nutricional, sino también emocional, que vayan, sabes que tenemos, es una labor de equipo, es algo que tenemos que hacerlo todo en conjunto, porque esto es un tema familiar, es un tema para poder enfrentar, porque no se puede solo. ¿Sabe cuál es el peor problema que hay en esto? Que la mayoría de las personas pierden la batalla no por la enfermedad, pierden por la depresión, pierden porque las defensas se le bajan. Una persona deprimida pierde la batalla porque hasta en un 50%, así uno tenga los mejores medicamentos en el mejor hospital, y todos los médicos y todo, pero si uno ve que es motivo de problemas, los niños comienzan a sentirse culpables de ver a sus padres separados, divorciados, o a sus hermanos abandonados. Muchos de ellos cogen, porque a veces la enfermedad se perdura, otro camino, por decir, drogas. Yo he visto casos terribles, hasta de abuso sexual dentro de la misma familia, por dejar encargados a los niños mientras ellos estaban en esta provincia atendiendo a su otro hijo. Se separó el padre de la madre fue donde el tío del papá de los otros niños, y ese tío abusó de los... O sea, cosas como esas se dan, o sea, no hay una empatía. Entonces, no podemos curarlo todo, no podemos sanarlo todo, pero sí capacitar. Creemos que, repito, la parte psico-oncopediátrica, la parte nutricional, importantísima, y la otra, que es la capacitación, trabajo social, en la guía, el direccionamiento, con usted y lo que hemos conversado en este momento, que es algo somero, amplio, porque es un tema larguísimo. Si uno orienta, direcciona, guía correcta y oportunamente, créanmelo, que se pueden salvar muchas vidas. Y empezando por la familia. Desde el primer momento que uno entra en este campo, entra en luto, y uno tiene la posibilidad, y no solamente de reproducirse, de producir las personas. Esto no es de egocentrismo. Esto tiene que hacerlo en este caso de las cosas que sean positivas. Una pandemia de gente positiva, de gente que quiera ayudar al resto. Que tenga un efecto multiplicador en la sociedad. Correcto. Y esa parte es la que creemos que podemos aportar de una manera muy aterrizada y se puede salvar vidas, porque ya la parte clínica la tenemos. Tenemos muy buenos centros oncológicos, sea en la parte pública, no se diga en la privada con nuestra Solca querida, pero la otra parte, el problema de los hospitales y de los médicos es de su puerta de entrada, vuelvo a decir, hacia adentro, de ahí para afuera no pasa nada. El paciente viéndose que no tiene trabajo, que hay otros hijos por mantener, que está mal con la familia, con la esposa, el esposo, o se separan, los hijos están sufriendo, el niño o el paciente adulto, peor cuando son adultos, ¿no? Comienzan a sentir culpables, que un hijo no los va a ver y el otro sí. No, pues si este fue más hijo tuyo, tú le dabas más. Entonces la gente pierde la batalla, repito, es por la depresión, no precisamente por el cáncer. También digo, cuando es cosa de Dios, cuando es el llamado de Él, nadie se puede poner. Pero el resto es de ordenarse, porque sí se le puede ganar esta perversa enfermedad. Así es. Y Rafael, cuéntenos un poco de su iniciativa, que ya lleva algunos años alegrándoles la Navidad a tantos niños que bueno, pues que se merecen soñar, aunque sea un ratito, y sentirse bien, aunque sea un ratito, porque me consta que se llevamos muchos años. Sí, muchos años. Por eso digo llevamos, porque usted también es cómplice, culpable de todo eso.
Y este año, pues por 8º año consecutivo, llevaremos a cabo este evento, agasajo navideño. Quiero primero ordenarlo, ¿no? El onomástico, el agasajo es onomástico simbólico a nuestro Señor Jesucristo, partiendo de allí, ¿no? Y en honor a estos guerreros, a estos niños que están valientes y a sus familiares. Lamentable que quisiera que todos vayan, pero es solamente para un paciente y un cuidador. Imagínense eso. Tenemos aproximadamente entre 450 a 600 niños que a veces van más, a veces van menos, y el uno que no importa, yo voy con mi ñañito porque quiero llevar, y como está niño, dice, por favor, déjenme llevarlo, que quiere participar con su ñañito. ¿Cómo hago? Dios bendito, Señor. O sea, no son 500, 600 niños, son muchos más, y los padres, los amigos. Hay personas que me dicen, yo no te puedo acompañar, vamos a ayudarte, pero a mí se me parte el corazón. Otros definitivamente están allí. Es una emoción, porque lo importante es la participación. Esto normalmente no lo digo, ¿no? Pero cada año para muchos será su última Navidad. Y es una cosa terrible, ¿no? Entonces es lo mejor para ellos. Y usted le consta, usted está. Y allí pues hay personas como usted que ven, porque esto hay que verlo, porque también se presta para muchas cosas oscuras y tras bastidores. Y no porque peque de muy honesto ni nada por el estilo, sino que esto tiene que ser lo mejor para ellos. Yo lo he vivido, usted lo ha vivido, entonces como lo hemos vivido, sabemos que hasta la piel se me eriza, hablando de esta manera porque me emociono. Es algo que no tiene nombre, yo no sé cómo describirlo, pero se hace. No me diga cómo, porque yo no soy una persona adinerada, yo no tengo la posibilidad económica de poder hacer algo que cuesta mucho dinero, pero se hace, y se hace, pero de alguna forma, este año va a ser en la, vaya, pues se me escapa el nombre, en Nueva Hacienda, en el kilómetro 9. Van a haber pues así mismo buses, van a estar artistas, y obviamente pues vía Salitre vamos a acá me acaban de dar el chisme, la hacienda es La Resistencia, una hacienda inmensa, ¿verdad? Y pues vamos a estar allí. Es una hacienda hermosa, hermosísima. Su propietario me dice, a mí no me estés mencionando por tantas cosas del individuo, pero es un asunto. Este año esperamos hacerla mejor. Tenemos un nuevo presidente que es don Salim Montenegro Sánchez, quien todos estos años o los últimos nos ha celebrado en su hacienda lo mejor de él. Esta asociación de padres, ¿no? Normalmente entendemos que las asociaciones de padres, o mejor dicho, son grupos sociales. Lamentablemente, imagínense ustedes, los padres que están con sus hijos en los hospitales no quieren integrarse en vida social de nada, peor con apoyar, salvo cuando hay alguna necesidad, uno debe de acudir. Pero en realidad esto es una asociación de voluntarios, de personas altruistas, de filántropos, que ellos ven, participan en primera persona y están acudiendo a este llamado de muchos de ellos. Es muy importante que los niños y que la sociedad sepa que para un paciente, y más a un niño, es importante que la sociedad no están ahí para de exhibición de lastimosidad, aunque en muchos casos puedan darse. Pero ellos que sientan que hay personas que se interesan, así sea por este año, por ser fin de año, o el día del cáncer infantil, 15 de febrero, qué sé yo. Pero para ellos la Navidad, y para sus familiares, usted no tiene idea lo maravilloso que es. Y no somos los únicos, hay más fundaciones, y mientras más hayan mejor, porque esto no es de figuretear, esto no es de individualismo, esto es todo lo mejor para ellos. Ellos son los actores, ellos son los que el centro de todo este tema. Y obviamente pues tiene que ser lo mejor de lo mejor para ellos. Y obviamente con la bendición de Dios así será. Siempre decretando positivamente. Es dificilísimo porque dada la situación como está, pero ahí vamos, no sé, pero lo vamos a lograr. Como todos los años. Bueno, amigos, lo han escuchado a Rafael para sus donaciones, por favor. Están abiertas, porque de eso se nutren, ¿no? Agua usualmente se necesita porque hace mucho calor. Eh, pancito, qué sé yo, leche,
yogur, lo que ellos puedan comer. Bueno, pues y ahí pueden ponerse en contacto con Rafael. Esta es una de las iniciativas o una de las iniciativas más interesantes que yo he conocido. A Rafael lo conozco desde hace mucho tiempo. Y sentí en él ese compromiso vivo, ese compromiso y esa responsabilidad hacia los grupos vulnerables y sobre todo hacia este grupo eh, que muchas veces es invisibilizado lastimosamente, o si lo visibilizan es como él dijo, ¿no? Por alguna cuestión de lástima, y ese no es el objetivo. El objetivo es reconocer sus derechos, el objetivo es darles una buena calidad de vida, darles una calidad de vida digna, y si ya están en las últimas etapas, que a veces suele pasar, que sus últimos días sean dignos. Gracias, Rafael, y hasta la próxima. Eh, Seguro que yo voy a estar allí apoyando, como siempre. No falto, no faltaré, y encantada de tener este invitado de lujo. Gracias, gracias por la oportunidad al medio de comunicación. Y bueno, cuando ustedes me requieran, me soliciten, pues aquí estaré. Y felicitarla también, María Paula, porque usted también es motivo de inspiración. Mientras hayan personas como usted, habrá más motivación para locos como yo estar en este tema, pero es porque existen, repito, gente maravillosa como usted y que lo ha vivido también. Gracias. Y somos motivo de inspiración en otros. Gracias. Hasta luego. Gracias por ser parte de Café Club. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido auténtico y de calidad. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras novedades. Seguimos creciendo juntos. Café Club. Suscríbete y activa la campanita. Café Club. Suscríbete y activa la campanita.